Muy buenas tardes. Señoras y señores magistrados, se declara abierta la sesión para de este pleno y le pediría al señor secretario general que proceda a verificar el quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, el magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Gracias, señor secretario. Solicito respetuosamente de cuento con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente. El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez respecto del recurso de apelación radicado bajo el expediente RAP-PAN-007/2016, promovido por el C. Cornelio García Villanueva en contra del acuerdo CG-075-2015 que propone la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo General. Es todo, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Magistrado José Raciel García Ramírez, tiene el uso de la voz. Con su anuencia, magistrado presidente. Muy buenas tardes, compañeras magistradas, compañero magistrado, compañero secretario de acuerdos. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaída al expediente RAP-PAN 07-2016, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de los acuerdos CG 077-2016 y CG 080-2016, relativo al registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección ordinaria de ayuntamientos presentada por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, particularmente por cuanto hace a los municipios de San Agustín Mezquititlán, Zapotlán de Juárez, Tezontepec de Aldama y Acasochitlán. Pues desde su perspectiva, el Instituto Estatal Electoral vulnera el artículo 104 del Código Electoral del Estado de Hidalgo referente a que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos. En el proyecto se estima declarar infundados los agravios expuestos por el apelante en razón de que no ofreció medios probatorios suficientes para corroborar la existencia de participación simultánea de los candidatos impugnados. En ese sentido, aun cuando al ser valorados los medios de prueba, atendiéndose a los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, los mismos no son eficaces para el cometido pretendido por su oferente, pues los mismos no demuestran todos los supuestos fácticos presuntamente acontecidos y que guardan relación con la presunta infracción a la previsión legal que en el caso se estima vulnerada. Esto es, no son idóneos para acreditar la participación simultánea en procesos de selección internos de partidos políticos distintos sin existir convenio de coalición alguno. Deficiencia probatoria que en el caso se genera porque en todo caso lo único que el apelante demuestra con sus probanzas aportadas y ofrecidas en su demanda es que solicitó al secretario ejecutivo que realizara una certificación, pero no anexa la certificación misma ni señala cuál es la imposibilidad jurídica o material para poder aportarla y tampoco señala o requiere a este órgano jurisdiccional que le solicitemos al ente o autoridad que en su momento pudiese tenerla en su poder. Acredita los términos y condiciones del dictamen de 12 de abril de 2016, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, relativo a la inscripción y participación de los precandidatos inscritos en el proceso electoral interno 2015-2016 por el Partido Acción Nacional. Acredita que los acuerdos hoy impugnados existen, ya que ofrece la versión estenográfica de la sesión en la que se llevó a cabo dicha aprobación. Asimismo, en el proyecto se establece que sí existe coincidencia entre algunos candidatos inscritos en el proceso electoral interno del Partido Acción Nacional y los candidatos postulados por el Partido Movimiento Ciudadano para contender por la renovación del Ayuntamiento de San Agustín Mezquititlán. En el mismo sentido, sí existe coincidencia entre algunos candidatos inscritos en el proceso electoral interno del PAN y los candidatos postulados posteriormente por el Partido de la Revolución Democrática
para contender por la renovación del ayuntamiento de Zapotlán. Lo mismo ocurre con el candidato a presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Pedro Porras Pérez, del cual el partido apelante no ofreció prueba alguna de su participación en un proceso electoral de un partido distinto al que lo postula. Sin embargo, es el propio candidato, es decir, Pedro Porras Pérez, compareciendo en su escrito de tercero interesado, quien ofrece medios probatorios tendentes a corroborar que previo a ser postulado por el partido Movimiento Ciudadano, había renunciado explícitamente a participar en la contienda interna del PRD. Por cuanto hace a la candidata a presidenta municipal de Acaxochitlán, Hortensia María del Rosario Rodríguez Gómez, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, en autos obran constancias de su inscripción en el proceso interno de selección interna de candidatos del PAN. Atento a lo anterior, en el proyecto se estima que los medios de prueba no son suficientes para acreditar la participación simultánea de los candidatos de referencia en dos procesos de selección interna de partidos políticos distintos. Sin embargo, sí consiguen acreditar que en un primer momento determinados ciudadanos participaron en un proceso electoral interno y que finalmente fueron postulados por un partido político diverso en el mismo proceso electoral. No obstante haber quedado acreditado lo anterior, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 82 del 2008 y 33 del 2009, determinó que por cuanto hace a este tipo de limitante, es decir, que en caso de que se acredite la participación de un candidato en un proceso de selección interna de un partido político, y después la postulación de ese mismo candidato por un partido político diverso en el mismo proceso electoral, recae la siguiente consecuencia jurídica que me voy a permitir leer si ustedes así me lo autorizan. Habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese requisito, el que refería, reduce el derecho de ser votado en atención a que el hecho de haber participado en un proceso interno de selección de candidatos de un partido político distinto de aquel que postula al ciudadano para un puesto de elección popular dentro del mismo proceso electoral no corresponde a una aptitud indispensable para ejercer un cargo de ese tipo, toda vez que no es un atributo intrínseco de la persona ni tampoco puede estimarse vinculado directamente al estatus de cargo de elección popular, y por eso no encaja en la categoría de calidades requeridas por la Constitución. Por consiguiente, ha de preferirse el derecho fundamental de quienes pueden aspirar a los cargos de elección popular frente a la protección que se pretende dar a través de esta norma a la integridad o unidad de un partido político. La restricción establecida en la norma cuestionada no encuentra justificación alguna, por tanto, atenta contra el derecho a ser votado previsto en la fracción 2 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contra la libertad de asociación en materia política, que son considerados como elementos esenciales del sistema democrático del país. Hasta aquí la cita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estudia esta limitante que se refiere específicamente a que un candidato pueda participar queda acreditado que un candidato participó en un proceso de selección interna y posteriormente fue postulado por un partido político diverso en el mismo proceso electoral. Derivado de lo anterior, y bueno, me permito agregar que el texto de la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 33 de 2009 va en el mismo sentido, por lo que derivado de lo anterior, en el proyecto se propone confirmar los acuerdos CG 077-2016 y CG 080-2016 relativo al registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección ordinaria de ayuntamientos, presentada por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. Estas son las consideraciones que dan sustento al proyecto de resolución recaído al recurso de apelación 07 que pongo a consulta de este pleno. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado García.
Señoras y señores magistrados, está con nuestra consideración el proyecto para, si ustedes se consideran, hacer algún comentario, y de no ser así, solicitarle al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. En apoyo del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Señor secretario, de lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-PAN-007/2016, promovido por el C. Cornelio García Villanueva, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver la presente apelación. Segundo, sobre la base de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en la parte considerativa de esta resolución, los agravios esgrimidos por Cornelio García Villanueva en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, son infundados e inoperantes. Tercero, por consecuencia se confirma el acuerdo CG/075/2016 que propone la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo General relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección ordinaria de ayuntamientos, presentada por parte del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Movimiento Ciudadano para el proceso electoral local 2015-2016 de 22 de abril de 2016 en lo que es materia de impugnación. Cuarto, notifíquese la presente resolución en los domicilios señalados para tales efectos por el actor y terceros interesados y por oficio con copia certificada de esta resolución al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Dichas notificaciones deberán realizarse en términos de los artículos 375, 376, 377 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Sírvase a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-054/2016, promovido por el C. Bernardo Carmona Flores, en contra del acuerdo número CG/083/2016 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con la venia del Pleno me permito poner a su consideración el proyecto de sentencia que resuelve el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEH-JDC-054/2016, promovido por Bernardo Carmona Flores, a fin de impugnar el acuerdo identificado con la clave CG/083/2016, de fecha 22 de abril de 2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por el que se aprobaron los registros solicitados por el Partido Encuentro Social para contender en los ayuntamientos del Estado en el actual proceso electoral. Al respecto, es necesario señalar que con fecha 5 de mayo de 2016, el actor compareció ante este tribunal para manifestar por escrito el desistimiento de su acción en el presente juicio, ratificando en la misma fecha su voluntad de desistirse, por lo que, en virtud de que se encuentra patentizada la voluntad del enjuiciante de que cese el proceso iniciado con la presentación de la demanda, tal circunstancia provoca la imposibilidad jurídica de que se continúe con el proceso. Y toda vez que a la fecha aún no ha sido admitido el presente medio de impugnación, se propone desechar de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Bernardo Carmona Flores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354, fracción primera del Código Electoral local. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada Mónica Patricia Mixtega.
Compañeros magistrados, queda a nuestra disposición el proyecto para su discusión y en su caso para su aprobación, si hay algún comentario. Señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente al proyecto. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Sírvase de dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-054, diagonal 2016, promovido por el C. Bernardo Carmona Flores, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Bernardo Carmona Flores. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades responsables, con copia certificada de esta sentencia, así como en los estrados a los demás interesados, en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-055, diagonal 2016, promovido por el C. Héctor García Bravo, en contra del acuerdo número CG, diagonal 100, diagonal 2016, que propone la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada María Luisa Oviedo, tiene el uso de la voz. Gracias. Con el permiso de mis compañeros magistrados, doy cuenta a ustedes del proyecto de resolución al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el número JDC 055, diagonal 2016. Este medio de impugnación fue promovido por Héctor García Bravo en contra de un acto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El acto impugnado versa precisamente sobre el acuerdo número 100 que le niega su registro como candidato independiente para contender en la elección constitucional por el Ayuntamiento de Huautla, Hidalgo. En resumen, los agravios, una vez hecha una interpretación de los mismos y suplidos que fueron en términos del artículo 368 del Código Electoral del Estado, en virtud de que efectivamente de los mismos se advierte o se puede deducir la causa de pedir relativo a que el Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo del Consejo General CG diagonal 100 diagonal 2016, emitido el pasado 22 de abril del presente año, le negó el registro como candidato independiente por haber omitido los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano y por tanto el registro correspondiente. En efecto, como se señala en el proyecto que ya ha sido previamente circulado, en la parte considerativa se tuvo por demostrado el agravio que genera la resolución recurrida a los derechos político-electorales del ciudadano, consistente en la violación al debido proceso, concretamente a la garantía de audiencia. Para constatar lo anterior, si ustedes me permiten, brevemente expondré los argumentos para demostrar la violación apuntada. Narra el aspirante a candidato ciudadano que el plazo para los registros como candidatos fue del 11 a 16 de abril, como ya todos lo sabemos. Que el aspirante a candidato independiente Héctor García Bravo presentó ante el Instituto Estatal Electoral su solicitud de registro como candidato independiente al municipio de Huautla, Hidalgo,
el día 16 de abril de la presente anualidad, que conforme a lo dispuesto por el artículo 249 del Código Electoral, es necesario que los aspirantes cumplan con todos los requisitos señalados, entre ellos los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. Al no cumplirse con el requisito, el Consejo General del Instituto resolvió tener por no presentada la solicitud y en consecuencia le negó el registro. Como se advierte, la autoridad responsable, sin haber realizado ningún requerimiento previo, negó el registro como candidato independiente bajo el argumento señalado en el artículo 251 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que podría haberse hecho algún requerimiento solo que fuese dentro de los plazos establecidos en el propio artículo. Es justamente en este apartado donde, a consideración de esta ponencia, se realiza una indebida interpretación de las normas electorales, puesto que el Instituto Estatal Electoral estima que el plazo a que se refiere dicho artículo es el concedido para la solicitud de registro, es decir, entre el 11 y el 16 de abril. Recuerdo a ustedes que el candidato presentó su registro en los últimos momentos del 16 de abril y considera que al haberse realizado tal solicitud el último día, estaba impedido el instituto para poder realizar algún requerimiento, puesto que estaban en la fecha límite del registro. En el proyecto que pongo a su consideración esta tarde, se estima que el plazo a que refiere este artículo son las 48 horas que se señalan en el mismo para hacer el requerimiento respecto de omisiones y errores. Para mayor comprensión de la lectura del artículo 251 se desprende lo siguiente. Si de la verificación realizada se advierte que se incumplieron uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su representante para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando pueda realizarse dentro de los plazos que señala este código. Se considera, por tanto, que existe una diferencia entre el plazo para la solicitud de registro y el plazo para subsanar las omisiones, que indefectiblemente es 48 horas para poder subsanarlos. Hacer una interpretación contraria supondría desconocer la garantía de audiencia prevista constitucionalmente en el artículo 14 constitucional y también en los tratados internacionales de los que México es parte y que sobre el particular habla del acceso a la justicia y los medios adecuados para los justiciables. Omito hacer referencia a ellos por ser diversos y no quiero abusar del tiempo, pero debemos cuidar que se cumplan con las garantías del debido proceso, como en el caso que estudiamos. En el proyecto también se realizan dos acotaciones que me resulta oportuno realizar en este momento. La primera, relativo a que el recurrente estima que el instituto no debió solicitarle los documentos relativos al cumplimiento de los informes de gastos y egresos por no tener competencia fiscalizadora. Sin embargo, a pesar de que esto es cierto, también lo es que el instituto no está realizando tal función. Simplemente se limita a verificar que se presenten los documentos que acrediten haber cumplido con la información correspondiente. Esto viene a colación porque el propio Instituto Estatal Electoral solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización un informe sobre el cumplimiento de este aspecto respecto a la candidatura, al candidato independiente Héctor García Bravo. En ese instrumento, en ese documento, obtiene respuesta de la Unidad Técnica Fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral y acompañan un oficio que en el asunto dice errores y omisiones dirigidos a Héctor García Bravo, en el que le señalan cuáles han sido las omisiones en que ha incurrido y le concede un plazo de 7 días para subsanarlas.
Este oficio fue debidamente notificado el día 30 de abril del presente año. Por lo tanto, el plazo venció el pasado 7 de mayo de este año. Estamos ante la imposibilidad de saber si lo cumplió o no lo cumplió, pero tendrá que haberlo acreditado debidamente ante el propio órgano que se lo requirió. La última aclaración es que la sentencia no tiene los efectos de ampliar los plazos establecidos legalmente, por lo que el hecho de que la autoridad tenga la obligación de requerirle no implica un plazo extensivo, siendo por ello que en su caso el recurrente deberá acreditar haber cumplido con lo que la ley le exige en los tiempos dispuestos por el propio Código. Es decir, para ser más claros, la posibilidad de darle la garantía de audiencia implica únicamente que se le conceda la oportunidad de que presente la acreditación del cumplimiento de tal requisito en forma oportuna, los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano dentro de los tiempos establecidos, y no la posibilidad de extensión de cumplir con un requisito que originalmente pudiera o no haberlo obtenido. Por ello, el proyecto que pongo a su consideración es del tenor siguiente. Dentro de las 8 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, el Instituto Estatal Electoral deberá prevenir a la planilla independiente encabezada por el ciudadano Héctor García Bravo para que exhiba los documentos con los que acredite haber presentado ante la autoridad competente los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, a que se refiere el artículo 49, fracción segunda, inciso E, para lo cual deberá otorgar, debido al avance de las campañas, exclusivamente 12 horas para que lo cumplimente, debiendo cuidar que la notificación sea en términos de ley y según lo requiera para la mejor eficacia del acto a notificar. Una vez fenecido el plazo, se conceden 24 horas para que el candidato independiente, por las vías legales, dé cumplimiento al requisito que se le ha hecho mención, es decir, el informe de gastos y egresos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. Eso es la cuenta, señores magistrados. Estoy a su consideración. Muchas gracias, magistrada Oviedo. Magistrado, está a nuestra consideración la cuenta. Si alguien tiene algún comentario. De no ser así, yo le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Es propio el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, sí se da lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-055, diagonal 2016, promovido por el sector García Bravo, se resuelve. Esta autoridad resulta competente para conocer y resolver del presente asunto y declara que suplida que fue la deficiencia de los motivos de inconformidad expresados, el acto reclamado y roga agravios al recurrente Héctor García Bravo. Segundo, se revoca el acuerdo número CG, diagonal 100, diagonal 2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, conforme a las razones contenidas en el considerando tercero de esta sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral que realice los actos ordenados en el capítulo de efectos en términos de lo expuesto en el considerando tercero, apartado cuarto de esta resolución. Cuarto, se vincula a Héctor García Bravo para que realice los actos ordenados en el capítulo de efectos, apercibido que de no dar cumplimiento se resolverá conforme a las constancias que obren en poder de la autoridad administrativa electoral. Quinto, notifíquese y cúmplase en los términos previstos en el artículo 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Sexto, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal.
¿Es cuánto? Señor secretario, sí, se continúa con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente. El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo respecto para la protección del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-056, diagonal 2016, promovido por la C. María Renaud Peña González, en contra del acuerdo CG-075, diagonal 2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Es todo, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Pleno, pongo en su consideración el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, radicado en este tribunal con el número TEH-JDC-056, diagonal 2012, formado con motivo de la demanda interpuesta por María Renaud Peña González en su carácter de militante y candidata del Partido de Acción Nacional al cargo de síndica para el municipio de Tlanchinol. El proceso electoral 2015-2016, quien impugna el acuerdo CG, diagonal 075, diagonal 2016, publicado el 23 de abril del 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Como ustedes saben, del 11 al 16 de abril del presente año se dio inicio al periodo de registro de las planillas de candidatos y candidatos de partidos políticos y candidatos independientes a miembros de ayuntamiento, para contender en el proceso electoral que se desarrolla en la entidad. Derivado de lo anterior, el 23 de abril de 2016, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral publicó el acuerdo CG 075, diagonal 2016, relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatas y candidatos para contender a la elección ordinaria de los ayuntamientos presentados por el Partido de Acción Nacional. Luego del análisis de la documentación que integra el medio de impugnación que ya les ha sido circulado y cuya resolución le pongo a su consideración, observé que el escrito reúne todos los requisitos de propiedad. En cuanto al fondo del asunto, María Renaud Peña González argumenta que fue nombrada por la Comisión Permanente Nacional del Partido de Acción Nacional como candidata propietaria del cargo de síndica del municipio de Tlanchinol, aduciendo que el Instituto Electoral actuó contrario al principio de autodeterminación del instituto político al cual pertenece, pues aprobó que la integración de la planilla contendiente para el municipio en comento, la haya actuara quedara registrada como con el cargo de síndica suplente. He realizado una revisión de las constancias que obran en el expediente y advertí que efectivamente en el acuerdo impugnado la promovente fue registrada como suplente al cargo de referencia. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo remitió a este tribunal informe del cual se desprende que el representante propietario del Partido de Acción Nacional presentó solicitudes de registro de diversas planillas para contender en la elección de ayuntamientos del Estado de Hidalgo, adjuntando documentación de diversos ciudadanos sin presentar formalmente una planilla de candidatos, motivo por el cual el Instituto Estatal Electoral integró las planillas, entre ellas la del municipio de Tlanchinol, con base en las cartas de aceptación de la candidatura que para el efecto presentó el citado instituto político. Entre ellas, tuve a la vista la de María Renaud Peña González, documento del cual se observa firma del promovente, la cual fue cotejada con la firma que aparece en la copia de su credencial de elector, generándose así la certeza de la autenticidad de la misma. Y en ella la hora actuara acepta ser postulada como suplente del citado municipio. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que lo resuelto por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en su acuerdo CG 075 de 2016, particularmente en lo que hace a la planilla de Tlanchinol, se apegó a la documentación que presentó el multicitado instituto político. Es evidente además que el actor, al haber formulado su carta de aceptación para contender al cargo de elección de síndica suplente de Tlanchinol, y al no haber formulado ningún concepto de violación que aduzca haber suscrito tal documento engañado o coaccionada, aceptó la suplantación de la decisión tomada inicialmente por el instituto político en que milita.
Por lo anteriormente expuesto y garantizando haber realizado un análisis profundo y ponderando el derecho de María Renaud Peña González, propongo a ustedes declarar infundado el motivo de agravio expresado por la promovenda y por ende confirmar su registro como suplente para el cargo de síndica procuradora por el Ayuntamiento de Tlanchino Hidalgo, presentado por el Partido Acción Nacional a través de su representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Es cuanto, compañeras y compañeros magistrados, queda a su disposición el proyecto para su discusión. De no ser así, le pediría al señor secretario nos haga favor de tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Perdón, señor secretario, en la anterior no tomamos votación del proyecto. Sí. Sí, se tomó. perdón, se me ahorró un poco. Adelante. Sí, está anotado. Con su autorización, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. El proyecto es propio. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Solicito al señor secretario dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-056, diagonal 2016, promovido por la C. María Renaud Peña González, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en este tribunal con el número TEEH-JDC-056, diagonal 2016, promovido por María Renaud Peña González en su carácter de militante y candidata del Partido Acción Nacional al cargo de síndica en el municipio de Tlanchinol Hidalgo para el proceso electoral 2015-2016, en contra del acuerdo CG diagonal 075 diagonal 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Segundo, es infundado el motivo de agravio expresado por la impetrante y por ende se confirma el registro de la misma como suplente para el cargo de síndico por el Ayuntamiento de Tlanchinol Hidalgo, presentada por el Partido Acción Nacional a través de su representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Tercero, notifíquese y cúmplase. Cuarto, hágase del conocimiento público la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Sí, se continúa con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-059 diagonal 2016, promovidos por los C. Miguel Ángel Martínez González y otros, en contra del acuerdo CG-077-2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es todo, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo tiene el uso de la voz. Con su venia, presidente, me permito poner a su consideración el proyecto de sentencia que resuelve los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 59-2016 y su acumulado 61-2016, promovidos por Miguel Ángel Martínez González, Edgar Salinas Ramos y otros, en contra del acuerdo CG 077 diagonal 2016, de fecha 22 de abril del año en curso, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual negó el registro a diversas planillas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, en el caso que nos ocupa el municipio de Chilcuautla para el proceso electoral actual. Al respecto, es necesario señalar que con fecha 5 de mayo del año en curso, Miguel Ángel Martínez González, en representación de los demandantes del juicio 59-2016, presentó escrito de desistimiento en la oficialía de partes de este tribunal,
ratificándolo el 7 de mayo posterior, por lo que en virtud de que se encuentra exteriorizada la voluntad de los promoventes de que cese el procedimiento iniciado con su demanda, este tribunal se encuentra impedido para continuar con la sustanciación del mismo. Ahora bien, y por lo que respecta a la demanda interpuesta por Edgar Salinas Ramos, me permito destacar que con fecha 3 de mayo del año en curso, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente ST-JDC 121/2016 y acumulados en el sentido de revocar el acuerdo CG 077/2016, pretensión que la parte actora hace valer en el presente juicio ciudadano. En tales consideraciones es inconcluso que el promovente alcanzó su pretensión con la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, por lo que ante el desistimiento expreso y ratificado de los promoventes y por haberse revocado el acto que en el presente pretende impugnar, por lo que el medio de impugnación ha quedado sin materia, en tales consideraciones se propone desechar de plano las demandas de los juicios ciudadanos por no haberse admitido aún y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354, fracción primera y segunda del Código Electoral Local. Es el proyecto que pongo a su consideración. Muchas gracias, magistrada Mixtega. Queda nuestro considerado el proyecto. ¿Por si hay algún comentario? De no ser así, señor secretario, le pediría que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-059/2016 y acumulado, promovido por los CC Miguel Ángel Martínez González y otros, se resuelve. Único. Se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentadas por Miguel Ángel Martínez González, Edgar Salinas Ramos y otros ciudadanos de conformidad con el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese personalmente a los actores a través de su representante común, por oficio al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con copia certificada de esta sentencia y por estrados a los demás interesados, lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Si vamos a continuar con los puntos del orden del día. Los puntos de la orden del día han sido agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 16 horas del 9 de mayo de 2016. Buenas tardes.